un evangelio por debajo de la piel. Pues quiero leerles aquí la introducción tal cual la tengo. El pastor John Piper afirma en uno de sus libros que Cristo es el evangelio. Y es una afirmación profunda para hacernos entender que Cristo está muy por encima de ser una simple doctrina que debe ser enseñada en un salón de clases. Cristo, siendo el evangelio, es una persona a la cual nosotros debemos seguir. Por eso no se trata de seguir doctrinas, se trata de seguir a la persona de Jesús. Eso es importante. Al parecer, y cuando miremos el capítulo 16 de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Jesús detectó que sus discípulos estaban cayendo en la trampa de seguir solo algo aparente y no estaban siguiéndolo a él de la forma que debían seguirlo. Entonces Cristo se encamina en la tarea de hacerlos mirar por debajo de la piel del evangelio. Para poder entender un poquito el tema, porque yo sé que es una introducción hasta compleja, hoy vamos a estudiar ese texto de la forma inductiva. Todos aquí ya sabemos cómo funciona el método inductivo, así que vamos a trabajar este capítulo de esa forma. ¿Listo? Entonces no va a ser tanto como una predicación, sino como la enseñanza. Vamos leyendo los párrafos, hacemos las preguntas y vamos avanzando. ¿Listo? Y al final entonces les doy la conclusión de por qué le di ese título al tema y qué es lo que quiero lograr con el tema que les comparto el día de hoy. Entonces, vamos a leer Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces ya sabemos que el método inductivo es preguntas, respuestas. ¿Listo? Entonces acabamos de leer el texto. Preguntas a ese texto. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Eran maestros respetables entre los judíos. ¿Por qué piden señales según Jesús? Porque son incrédulos. Ahora, ¿qué es lo que no quieren creer? No quieren creer a las escrituras. ¿Qué sucede si ellos no creen a las escrituras? Pues no van a ver a Cristo como tienen que verlo. Así que Jesús les dice que cuál es la verdadera señal del evangelio. Dice que van a ver a Cristo crucificado. Esa va a ser la señal para ellos. Pasemos a los siguientes versículos. Mateo 16, 5 al 12. Les leo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. De nuevo, hacemos preguntas a ese texto. ¿De qué debían guardarse los discípulos? De la levadura de los fariseos. ¿A quién estaban escuchando los discípulos aparte de Jesús? Parece que estaban escuchando ¿a quién? A los fariseos y a los saduceos. ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Que los discípulos no lo están escuchando a él como deben escucharlo, sino están escuchando a los fariseos y a los saduceos. Por eso les dice que se guarden. Entonces, ¿por qué los discípulos no están entendiendo a? Porque están escuchando a los hombres y no a Cristo.
Ahora, ¿qué sucede cuando no prestamos atención a Cristo? ¿Cómo los llamó Jesús a los discípulos? Hombres de poca fe, porque no tenían fuerza suficiente. Porque en vez de estar escuchando a Cristo, estaban escuchando a los hombres. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Las falsas doctrinas. Que dice, guárdense de las doctrinas de los fariseos. Así que la levadura de los fariseos son ¿qué? Falsas doctrinas o doctrinas erróneas. ¿Por qué será que los discípulos no estaban comprendiendo a Jesús? Porque estaban prestando atención a esas falsas doctrinas. Pregunta, ¿cómo son las doctrinas de los fariseos y saduceos? Les voy a leer Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cómo eran las doctrinas de los fariseos? Eran doctrinas hipócritas. ¿Qué es hipocresía? El término hipocresía, todos lo sabemos, significa actuar. Quiere decir que estos religiosos, ¿qué hacían? ¿Predicaban o actuaban? Actuaban. Entonces, ¿es posible que alguien pueda actuar mientras enseña una doctrina? Sí, puede actuar mientras enseña una doctrina. ¿De qué debían guardarse los discípulos? De eso que les estaban enseñando esos actores profesionales. Ellos hasta lagrimeaban cuando leían la Biblia. Eran buenos actores profesionales. Debían guardarse de eso. ¿Recuerda usted sobre qué basaban los fariseos y los saduceos sus doctrinas? Sobre las señales. Ellos no basaban su doctrina en las escrituras, sino en las señales, incluyendo su apariencia personal, porque la Biblia dice que ¿qué hacían los fariseos? Usaban trajes muy atractivos, llamativos, cargaban los versículos ahí en las filacterias, en las cajitas esas que cargaban en sus trajes. Eran muy buenos actores, por fuera parecían excelentes, pero tenían un problema. ¿Quiénes son en realidad estos maestros? Son personas sin fe, sin Jesús, pero que enseñan de una fe que no experimentan. Recuerden Juan 10:10, ¿cierto? El ladrón no vino sino para robar, matar, destruir. ¿Y quién es el ladrón? El que no entra por la puerta. Quiere decir, el que no está bajo la autoridad de Cristo, sino de sí mismo, de sus emociones. Leamos lo que dice 2 de Pedro 2:17 al 22. Porque aquí Pedro, el mismo Pedro que está aquí en esta historia, poniendo atención a Jesús, nos va a decir cómo son estos actores profesionales y qué es lo que logran hacer esos actores profesionales. Vamos a leer. Estos son fuentes sin agua, no tienen agua, son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Buenos creyentes terminaron viviendo en error porque estaban escuchando a falsos maestros. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Actores profesionales con una falsa doctrina. Mateo 16, 13 al 17. ¿Qué hemos visto? Que el verdadero evangelio no son señales. Que el verdadero evangelio no es la actuación de los grandes maestros. ¿Qué vamos a ver aquí?
que el verdadero evangelio no es la opinión de los hombres. Mateo 16, 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos, los fariseos aparecen con su doctrina. Luego Jesús, cuando se van apartando, les dice a los discípulos, pilas con estos, pilas con la doctrina de estos. Oiga, tremendo. Jesús con nombre propio señaló a los falsos. Pilas con esos. Pero parece que ya han logrado sembrar algo en los discípulos. Entonces Jesús hace un sondeo a ver si sí lo están conociendo o no. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué respondieron los discípulos? Que la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquier otro profeta. ¿Era una opinión correcta? No era una opinión correcta. ¿Qué respondió Pedro? Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Respondió bien Pedro? Sí, respondió bien. ¿Por qué Pedro pudo responder bien? Porque había aprendido ¿de quién? Dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Respondió bien porque había ido al instituto bíblico? No. ¿Quién se lo había revelado? El Padre se lo había revelado. Entonces, ¿cómo se conoce quién es Jesús? ¿Y yendo a estudiar mucho? Por revelación. Hay personas que tienen una teología perfecta, pero no conocen al Señor, porque Dios no les ha sido revelado. ¿Por qué? ¿Quién no revela a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni carne ni sangre. El hombre. Yo no puedo revelarles a Jesús. O sea, si yo llego aquí un día a decirles, vengo a traerles una revelación, eso es pura carreta porque yo no puedo revelar nada de Dios. ¿Quién revela lo de Dios? Dios mismo revela lo suyo. Así que Jesús hace aquí este sondeo. Listo. El evangelio no es emoción. Mateo 16, 21 al 28. ¿Qué dice? Vamos a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿De quién tuvo compasión Pedro? De Jesús. Oiga, ¿usted tendría compasión de Jesús? ¿Quién es el que necesita compasión de quién? Nosotros necesitamos la compasión de él. Quiere decir que, ¿cómo se siente Pedro? Más bueno que Dios, más amoroso que Dios. Y creo que nos sucede a nosotros, ¿cierto? Y más con los falsos maestros. No, pero es que Dios los ama. Sí, claro. Pero dice que son como el perro que vuelve a su vómito. ¿O me equivoco? No, eso dice la escritura. Ahora, ¿será que usted ama a alguien que llega oliendo a vómito? Usted lo puede querer mucho, pero ni lo va a abrazar ni lo va a besar. Vaya y lávese primero, arréglese su problema primero.
Cristo no necesita nuestra compasión humana. El evangelio no se trata de que yo me comporto como un Jordano, solo amorcitos y corazoncitos. De eso no se trata el evangelio. Jesús fue bastante duro a veces con sus discípulos, con la gente, con los fariseos. ¿Se acuerdan? Le dijo a los discípulos, cuídense de estos con los que acabamos de hablar. ¿Se acuerdan? De esos cuídense. Pilas con eso. ¿Cómo les enseñaba Cristo a sus discípulos? Lucas 24:44. ¿Qué dice? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿De qué les hablaba Jesús? ¿De sus experiencias sobrenaturales? ¿De sus viajes a Europa? No, ¿de qué les hablaba? Él pudiera haber dicho, yo digo, ¿y se le creía? Sí, pero él hablaba de acuerdo a la autoridad de ¿qué? De las escrituras. ¿Qué es lo que Pedro entonces no está aceptando? Porque Jesús viene y les dice, pero él les está diciendo que lo van a matar, ¿por qué? Porque las escrituras dicen. Y Pedro dice, no, que no te acontezca. ¿Qué está rechazando Pedro? Las escrituras. ¿Por qué no está aceptando las escrituras? Porque le está dando prioridad a sus emociones. Entonces, ¿por qué muchas veces rechazamos las escrituras? Aunque nos estén diciendo la verdad en la cara. Porque nuestras emociones están a flor de piel, porque somos a veces más amorosos, ¿cierto? Más tiernitos. ¿Por qué terminó pecando Pedro? Por no aceptar la palabra de Dios y dar rienda suelta a sus emociones. ¿Por qué terminamos muchas veces pecando? ¿Por qué nos queda grande vencer el pecado? ¿Por qué vivimos vidas tan conflictivas? Porque nos movemos de acuerdo a nuestras emociones y no a la palabra de Dios. ¿Qué le ofreció Pedro a Jesús? Darle ayuda. Pregunta, ¿Jesús necesita nuestra ayuda? No, Jesús no necesitaba la ayuda de Pedro. ¿En dónde está poniendo Pedro su mirada? En las cosas de los hombres, en lo humano, en lo temporal, no en lo eterno. Entonces, usted conoce una sana doctrina cuando a usted le están enseñando de lo eterno, pero cuando le están diciendo buena casa, buen carro, buena beca, buena salud, todo aquí, ya tiene usted un problema, porque está poniendo la mira en ¿dónde? En las cosas de los hombres y no en las de quién, en las de Dios, porque ¿cómo son las cosas de Dios? Eternas. Al escuchar sus sentidos humanos, ¿a quién está sirviendo Pedro según Jesús? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, hermanito querido. Yo sé que estás equivocado. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? ¿A quién está sirviendo? Cuando usted solo sirve a sus emociones y no a la palabra de Dios, sirve a Satanás. Punto. Así clarito lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué está logrando Pedro con su emocionalismo? ¿Cómo dijo Jesús? Me eres tropiezo. Cuando usted no se basa en la palabra de Dios, sino en sus emociones, usted en vez de ayudar a que la gente se salve, le pone ¿qué? Tropiezo. Los hace tropezar, porque la gente cree que está bien con Dios, porque se cayó en el culto, porque sintió calor, porque sintió fuego, porque usted le dijo palabras bonitas, porque dijo amén a todo, porque la canción tan bonita. ¿Pero qué está poniendo? Tropiezo, porque está basándose en emociones y no en la palabra de Dios. Entonces esa gente cree que va para el cielo y de pronto no, porque viven muchas emociones. ¿Qué solución tiene Pedro según Jesús? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Quiere decir que él no se va a dar gusto a sí mismo, le debe dar gusto a Dios y a su palabra. ¿Qué es lo que Pedro quiere entonces realmente? Que todos estén contentos, que nadie sufra. ¿A quién tiene que defender Pedro? ¿A Jesús? Jesús no necesita quien lo defienda. Tampoco debe defenderse a sí mismo, porque no es un asunto personal, es un asunto de las escrituras. ¿Qué no va a lograr Pedro evitando el sufrimiento, según Jesús? Salvar su alma. El que quiera salvar su alma la perderá. El que quiera vivir rico, sabroso y chévere y de acuerdo a sus emociones, ¿qué no va a lograr? Salvar su alma. Ahora, si Pedro lograra evitar el sufrimiento de los demás, ¿qué no salvaría? Su alma.
Si yo a todo el mundo lo sano de su enfermedad, pero no se arrepiente, ¿qué no voy a lograr? Le quito el problema, oro por su prosperidad, oro por su bendición, pero ¿qué voy a hacer? Poner en riesgo sus almas. Eso dice Jesús, el que quiera salvar su alma, ¿qué va a pasar? La va a perder. Entonces, si la gente no se da cuenta que está perdida, sino que la gente siente que antes Dios le debe y por eso lo sana como un premio por sus ofrendas, ¿cierto? Porque pactó y le dio al siervo, ¿cierto? Ese es el problema que tenemos. Si Pedro lograra quitar el sufrimiento de todos, ¿qué nos salvaría? Su alma. Si usted siempre le tiende la cama al niño, el niño nunca va a aprender a tender la cama él por sí mismo. No va a tener un encuentro personal con Dios porque yo le estoy evitando todos los problemas. ¿Quién es el único salvador? Jesús. Y Él es el que sabe qué se debe hacer. Vamos a mirar entonces y empezamos a concluir. El Evangelio es Cristo debajo de la piel. Escriba eso si puede. El Evangelio es Cristo debajo de la piel. Mateo 17, 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Oigan, no se dieron cuenta. Y no le conocieron, sino que se hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oiga, pónganle cuidado a esto. Venimos desde el 16. Jesús habla con los fariseos. Ellos quieren señales. Ellos están predicando una mala doctrina. Los discípulos parece que están prestándole atención a los fariseos. Jesús les dice: cuidado con esa gente, pilas con ellos. Guárdense de su doctrina, no de ellos. De ellos, pues quiere abrazarlos, besarlos, tranquilo, pero pilas con su doctrina. Como Jesús parece que los ve que todavía están ahí como dudosos, entonces les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos dicen: no, pues fulano dice, sutano dice, ¿cierto? Y así decimos la mayoría: es que mi pastor me dijo, es que a mí me parece, es que me dijeron, ¿cierto? Sucedió eso. Pedro responde teológicamente bien: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el iluminado. Se iluminó en un momentico, ¿sí? Tuvo un momento de lumbrera. Respondió teológicamente bien, pero en la práctica, ¿qué pasó? No lo entendió, porque está teniendo compasión de Jesús. Tenía respuestas teológicas correctas, pero en la práctica ve a Jesús como pobrecito, necesita ayuda. Terrible, ¿cierto? Entonces, como no lo han entendido, ¿qué hace Jesús? Se quita el traje. Por eso estoy hablando del Evangelio debajo de la piel. Jesús se transfigura. El término transfigurar viene de una palabra parecida a metamorfosis, que significa transformar, pero Jesús no fue que se transformó, porque Jesús no necesita transformarse. Los que necesitan transformación somos nosotros. Simplemente Él se desveló, se reveló a sí mismo, se revela a sí mismo. ¿Qué quiere Pedro con esta experiencia espiritual de revelación? ¿Qué dice? Hagamos enramadas, quedémonos acá. Oiga, ¿qué nos fascina a nosotros? Que cuando hay un momento de revelación, de gloria, de experiencia sobrenatural, ¿qué? ¿Qué dijo Pedro? Quedémonos aquí. Nos ha pasado, ¿cierto?
Vamos a un encuentro, a un retiro. Ay, ojalá que no se acabara. Cuando Dios empieza a mover, ¿no? Que no se acabe. Porque nos fascinan las experiencias espirituales. Pedro quiere quedarse ahí. ¿Con quién estaba asombrado Pedro? Pues imagínense, estaba Elías y Moisés, los dos seres más icónicos del pueblo de Israel. Entonces estamos con la crema innata, estamos en la revelación más grande que puede. Ahí está Elías y Moisés. Ahora, Jesús hubiera podido decir, bueno, Pedro, Juan, Jacobo, venga y escuchan a Elías y a Moisés, que eso sí, mire, escuchan el Antiguo Testamento en la boca de los que lo escribieron, ¿sí o no? Pero apareció ¿quién? Alguien más importante que Elías y Moisés. ¿Quién? Dios mismo. ¿Y qué dice Dios mismo? Escuchen a Jesús. ¿A quién no estaban escuchando los discípulos? A Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Dios mismo? Venir a decirle, hola, hola, escuchen. Dejen de escuchar al pastor. Dejen de escuchar doctrinas ahí en YouTube, a todos los canales que pueden. Oiga, dejen de escuchar a sus emociones. ¿Sí o no? Eso es lo que está haciendo Dios. Oiga, dejen de buscar experiencias espirituales tan bonitas, sudor, calor, temblor, toda esa cosa tan bonito. Sí, claro, eso es de Dios. ¿Qué les está diciendo? A Él oíd. Ese es el evangelio debajo de la piel. Si ustedes no logran oír la voz de Dios detrás de la voz de su pastor, cambien de iglesia, cambien de pastor. Tienen que escuchar lo que Dios les está diciendo, no lo que el hombre dice. ¿Qué dicen los hombres? Los hombres pueden equivocarse, ¿sí o no? ¿Qué decían las doctrinas de los fariseos? Señales, maravillas, prodigios. No, esto debe ser de Dios porque mire todos los milagros que hay ahí. ¿Qué tenían que escuchar? A Jesús. El evangelio debajo de la piel es prestar atención a la persona de Cristo. Dios mismo se los está aconsejando. ¿Quieren recibir un consejo? Les voy a dar el consejo de Dios. Aprendan a oír al Señor. Ustedes, por ustedes mismos. Con eso podría concluir, porque es bastante claro, ¿o no? Bastante claro. Usted necesita oír lo que el Señor dice. Ahora, ¿Jesús habla de acuerdo a qué? ¿A lo que le parece? No, ¿de acuerdo a qué? Escuche la Biblia. No escuche predicadores, ni siquiera a mí. Aprenda a escuchar a Dios en su palabra. ¿Para qué? Y con eso entonces concluyo. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. A ver si Pedro aprendió. Que nosotros nos basamos en experiencias espirituales, sobrenaturales, en doctrinas. ¿En qué nos basamos? Mire lo que dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Lo vieron? ¿Pedro lo vio? Sí, con sus propios ojos. Pues él recibió de Dios Padre honra. ¿Quién honró a quién? El Padre honró al Hijo. Y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿Dios está complacido con los buenos predicadores? ¿Dios está complacido con las hartas emociones, con muchos milagros? ¿Con qué es que se complace Dios? Con la persona de Cristo. Perfecto, listo. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, oiga, póngale cuidado a lo que está diciendo Pedro. Entonces, no nos quedamos con esa experiencia. Tenemos también que la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo se va a meter Cristo dentro de usted? ¿Cómo va a hacer que Cristo salga de usted? Prestando atención ¿a qué? A las escrituras. ¿Por qué Cristo no se manifiesta más en nuestra vida? Porque estamos manifestando las doctrinas de allí, las opiniones de los hombres, mis emociones, y no estoy manifestando a la persona de Jesús, al Cristo debajo de la piel. Cristo no debe estar aquí. Cristo debe estar dentro y manifestarse. El lucero salga a la luz, Cristo. Por eso no se trata aquí de si les damos una doctrina correcta o no.
Es si les exponemos las escrituras y les mostramos a Cristo y ustedes aprenden a oír, no a Pastor Simón ni a la pastora Cristina, a Cristo en su palabra, para que salgan sus corazones. Cristo. Porque yo no necesito que salgan Simones. No, necesitamos que salga Cristo del corazón de cada uno de ustedes. Que se le note que son cristianos, que Cristo está en ustedes. Pero no va a pasar si ustedes no prestan atención a las escrituras. Bastante claro, ¿cierto? ¿Recuerdan la frase del pastor John Piper? Cristo es el Evangelio. El Evangelio no son doctrinas, no son opiniones humanas, no son sentimientos, no son experiencias sobrenaturales. El Evangelio es la persona de Cristo. ¿Usted está siguiendo el Evangelio? ¿Está siguiendo usted a Cristo? ¿O está siguiendo la doctrina de la Iglesia Esplendor de Gloria? ¿Qué está siguiendo? Por eso hablo del Evangelio debajo de la piel. No solo Cristo se revela a nosotros, Cristo quiere revelarse en nosotros y a través de nosotros. Pero no lo va a hacer si no prestamos atención a la antorcha, a la verdadera antorcha. No es cuán encendido está Simón, porque ese sería una antorcha humana como las que quemaron allá en Roma, ¿sí o no? La verdadera antorcha es ¿cuál? ¿Quiere usted estar encendido? Atención a la palabra. Amén. Creo que el tema bastante claro, no necesito trabajar más en esto. La Biblia se explica sola. Por eso hice el trabajo con el método inductivo, porque creo que es más seguro. Parece aburridorcísimo, porque uno está acostumbrado a que le digan cosas bonitas, bien adornaditas, pero qué bueno cuando la Biblia sin adornos. Es mejor la Biblia sin adornos. Vamos a pedirle al Señor que Él alumbre nuestros corazones, que lo conozcamos a Él. A mí no me interesa que ustedes me digan amén a todo lo que yo predico, no me interesa. Me interesa que escuchen al Señor. Si no logran escuchar al Señor, ¿quién va a alumbrar en sus corazones? ¿Lo que el pastor dice? No, terrible. Tiene que alumbrar Cristo en ustedes, en su vida. Por eso ellos eran hombres de poca fe. ¿Por qué tenían poca fuerza? Porque no estaban oyendo al Señor. Estaban escuchando al hombre.